iglesia, comenzamos con el capítulo 3, versículo del 1 al 6. Y veremos cómo el apóstol Pablo tiene que defender su ministerio apostólico de algunos en Corintio que cuestionaban su autoridad apostólica y esperaban que él les mostrara cartas de reconocimiento o cartas de recomendación como lo hacían los falsos maestros. Estos falsos maestros trataban de desacreditarlo como apóstol verdadero de Cristo. ¿Para qué lo hacían, hermanos? Para introducir sus enseñanzas heréticas y diabólicas y destruir a la iglesia. Segunda de Corintios capítulo 3, versículos del 1 al 6. Así nos dice la palabra del Señor en esta tarde. ¿Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, y no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Oremos juntos. Señor, una vez más, pedimos en esta tarde que prepares la tierra de nuestros corazones para que tú siembres tu semilla, Señor, y conforme a tu voluntad, tú la hagas germinar en nuestros corazones. Te pedimos, Señor, que me uses una vez más. Me uno a esa oración que oraba nuestro hermano Mora. Padre Santo, siendo yo, Padre mío, incapaz de poder pronunciar, aunque sea una palabra correctamente, si no es por la ayuda y la asistencia de tu Santo Espíritu. Te pido que me fortalezcas. Te pido en esta tarde, Señor, que me ayudes, que me escondas detrás de ti, que seas tú predicando tu palabra a tus hijos y a aquellos que están en este lugar, Padre Santo, que no te conocen. Tú abras, Señor, su entendimiento y traigas salvación y vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, en los capítulos del 31 al 34 del libro de Éxodo, vemos cuando Moisés recibe la ley de Dios escrita en 2 tablas de piedra. El contenido de esas tablas era santo porque expresaba el carácter santo de Dios, pero al mismo tiempo eran testigos de condenación porque el pueblo no podía ni quería cumplir lo que Dios mandaba. Tanto así
que cuando Moisés bajaba del monte, encontró que el pueblo se había desviado a la idolatría, adorando un becerro de oro. La ley de Dios estaba en piedra. Hermanos, y los corazones del pueblo seguían siendo de piedra. Muchos años después, Pablo retoma ese contraste y nos dice que Moisés tenía una carta escrita en piedra. Pero el evangelio de nuestro Señor Jesucristo se escribe en corazones de carne por el Espíritu Santo. Lo que antes era un ministerio de muerte y de condenación, ahora es un ministerio de vida. Lo que antes era imposible para el hombre, ahora es posible por el Espíritu Santo de Dios. Los corintios mismos eran esa carta viva. Evidencia, hermanos, de lo que Dios hace, que el hombre no pudo hacer, cambiar el corazón del hombre. Cambiar el corazón del hombre. Hoy nos concentraremos en tres verdades que nos enseñan las Sagradas Escrituras acerca del nuevo pacto en el cual nosotros como iglesia vivimos. Y número uno, comenzaremos con las credenciales de los verdaderos ministros de Dios. Después veremos que la capacidad del ministro proviene de Dios. Y finalizaremos con que Dios nos hizo ministros de un nuevo pacto. Comencemos con las credenciales de los verdaderos ministros de Dios. Vaya conmigo de nuevo a su Biblia en 2 de Corintios capítulo 3, versículos del 1 al 3. Dice, ¿comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne, del corazón. Esta congregación que el apóstol Pablo fundó, los Corintios, al parecer había algunos que le estaban pidiendo pruebas a Pablo de su apostolado, hermanos. Recordemos que Pablo no formaba parte del grupo original de los 12 apóstoles de Cristo. Pablo fue llamado por el Señor después. Y tal vez por eso algunos estaban preguntándole, Pablo, danos prueba de que tú eres un verdadero apóstol de Cristo. Es muy posible que ellos tuvieran tal actitud por causa de los falsos maestros que iban de iglesia en iglesia desacreditando a Pablo para introducir ellos sus falsas herejías, sus falsas doctrinas para engañar a los hermanos. Por eso Pablo les hace estas dos preguntas. En el versículo 1, vaya otra vez conmigo ahí, por favor. ¿Comenzamos otra vez
a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Al apóstol Pablo no le interesaba exaltarse a sí mismo. Una verdad que afirma más adelante en 2 de Corintios capítulo 5, ahí mismo en la carta de los Corintios, 2 de Corintios capítulo 5, versículo 12, dice: no nos recomendamos otra vez a vosotros, sino que os damos oportunidad de estar orgullosos de nosotros, para que tengáis respuesta para los que se jactan en las apariencias y no en el corazón. Pablo sabía que la única recomendación que valía era la de Dios. Por eso el mismo Espíritu Santo confirma su ministerio cuando dijo en los versículos 2 y 3, nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita con tinta, no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo. No en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Las cartas de recomendación de Pablo no eran correspondencia privada u oculta, hermanos, no, sino que eran bien conocidas y leídas por todos los hombres. Todos podían ver la vida transformada por el poder de Dios de muchos hermanos de la iglesia de Corintios. Y eso era más que suficiente para confirmar que Dios estaba respaldando el ministerio del apóstol Pablo. Los corintios eran una carta viva de Cristo porque solo Él salva y santifica a través de la predicación fiel de su palabra por medio de hombres fieles como Pablo, que predican el evangelio tal y como está escrito en la Biblia. Ustedes recuerdan cuando Moisés bajó del monte Sinaí con las tablas de la ley escritas por el dedo de Dios, los 10 mandamientos. Éxodo capítulo 31, versículo 18. Aquella escritura era externa, estaba escrita en piedra y pronto el pueblo de Israel la quebrantó al hacerse un becerro de oro. ¿Recuerdan eso? En el nuevo pacto en el que nosotros vivimos, la iglesia, Dios nos promete diciendo: pondré mis leyes sobre las mentes de ellos y sobre su corazón las escribiré. Jeremías 31:33. En otras palabras, así como Israel tenía la ley de Dios escrita en una tabla de piedra como testimonio de la voluntad de Dios, ahora el cristiano se convierte en una tabla viviente. Su vida, tu vida, la mía, transformada por el Espíritu de Dios, es la evidencia visible de la obra de Cristo en la vida de nosotros. Las credenciales de los verdaderos ministros de Dios no son las cartas de recomendación escritas por los hombres, no. Sus cartas son las vidas transformadas por el poder de Dios de la vida de aquellos que pastorea. Esas son las cartas de recomendación de esos verdaderos ministros de Dios.
Por eso la capacidad del ministro proviene de Dios, no de los hombres. El llamado es de Dios a sus ministros, es un llamado interno. Él los constituye. Si ustedes recuerdan Efesios capítulo 4, versículo 11, y Él constituyó a unos, y empieza a decir los ministerios. Y esas cartas de recomendación o la prueba de que ese ministro es de Dios son las personas que Dios, son los hermanos, las hermanas que Dios va transformando a través de ese ministerio, de ese pastor. En 2 de Corintios capítulo 3 versículos 4 y 5 nos continúa diciendo, y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Pablo tenía plena seguridad, iglesia, de que Dios lo había llamado al ministerio. Por eso su confianza era firme. Él sabía que Dios lo respaldaba en esta tarea tan difícil de enseñar y predicar el Evangelio. En 1 Corintios capítulo 9, versículo 16 dijo, pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciar el Evangelio. Pablo entendió que había sido escogido para esta misión y que no era digno de ella. No somos dignos, hermanos. Él se comparó a un vaso de barro que contenía un tesoro incalculable de valor. Y en 2 de Corintios 4:7 escribió, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Somos vasos de barro. Con el contenido de la gloria de Dios, hermanos. En el versículo 5 continúa diciéndonos, no que seamos competentes por nosotros mismos. Él sabía que no podía lograr absolutamente nada por sus propias fuerzas y sabiduría. Él lo sabía. Él sabía que él dependía totalmente de Dios. Nosotros tenemos esa misma conciencia. Que dependemos totalmente de Dios. Por eso dijo más adelante en esta misma carta, en 2 de Corintios capítulo 12, versículo 10, por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Su propia incapacidad y escasez de recursos humanos le permitía ser un canal, hermanos, a través del cual fluyera la bendición de Dios para otros. A veces el mundo no entiende por qué usted está pasando lo que está pasando. El mundo tiene otra mentalidad. El mundo tiene una conciencia de que tener dinero y tener fama, eso es realización, no, mi hermano.
Ellos van detrás de una corona corruptible. Nosotros vamos, como dice la palabra, detrás de una corona incorruptible, una corona que ya ganamos por la sangre de Cristo, por el sacrificio de Cristo. Y sea como usted esté en esta tarde, es la voluntad de Dios. Dios está trabajando en su vida, lo está formando, no para hacerlo rico, no para hacerlo famoso, no para hacerlo millonario, es para que usted sea cada vez más como Cristo. No como el mundo, el Señor al contrario, el Señor nos sacó, nos rescató de esa vida podrida que llevábamos. Eso me recuerda a una amistad que me la encontré una vez en el parque y me dijo, ay, pero yo veo que la mayoría de los cristianos se convierten a esa religión. Él le dice religión. ¿Es porque han sido drogadictos o porque han sido borrachos o porque han sido esto o porque han sido lo otro? La mayoría de ellos están así o eran así. Él estaba diciendo que él era mejor. Él no era borracho. Él no era drogadicto. Entonces él pensaba que su justicia era perfecta para relacionarse con Dios. Pero mi hermano, como ustedes saben, todos estamos separados de la gloria de Dios y necesitamos a Cristo. Por muy bueno que usted piense que es, está separado de Dios si no tiene a Cristo. Usted necesita de Cristo. Dios es la fuente, aún cuando nosotros hemos sido ya salvos por la gracia de Dios. Dios es nuestra fuente. De Él proviene todo lo que somos y todo lo que hacemos. Un sermón o una enseñanza puede estar muy bien elaborada. El hermano puede ser muy elocuente, pero nada puede hacer si Dios no lo respalda. Eso me recuerda a mí la historia de conversión del que le dicen el príncipe de los predicadores, Charles Spurgeon, que el día que entró en esa iglesia, un día de mucho frío, estaba nevando, y él entró perdido en este mundo, necesitado de un Salvador. Y dice que se sentó ahí y el ministro, el pastor, no había ido esa noche. Y predicó un hermano que no sabía ni predicar. Lo único que hizo fue que abrió la Biblia y leyó un pasaje bíblico. Y ese pasaje bíblico trajo, hermanos, convicción de pecado en Charles Spurgeon. ¿Qué nos dice a nosotros eso? Que no somos nosotros, es el poder de Dios. Es Dios. No importa lo elocuente, qué bueno que usted estudie, se prepare. Pero si el Señor no lo respalda, nada puede pasar. Somos instrumentos de Él. Somos vasos frágiles que Él nos da el privilegio de ser usados por Él. Pablo expresa esta gran verdad en 1 Corintios capítulo 15, versículo 10, cuando dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Si usted recuerda en Éxodos capítulo 14, nos ilustra cómo Moisés entendió que no era suficiente en sí mismo, sino que él necesitó del poder de Dios para desarrollar su misión y para sacar a ese pueblo rebelde de la esclavitud de Egipto. Cuando el pueblo de Israel estaba acorralado por el ejército de Faraón y por el Mar Rojo,
Todos ellos sabían, hermanos, que humanamente no tenían escapatoria. Moisés no tenía ni el poder, ni los recursos, ni las posibilidades para salvar al pueblo. Pero en obediencia a Dios, él levantó la vara que Dios le había dado. Y el poder de Dios se manifestó de una manera poderosa. No la capacidad de Moisés, el poder de Dios abrió el mar rojo y dio paso a la salvación de Israel. Hermanos, así como Moisés no fue suficiente en sí mismo, sino que dependió totalmente de Dios, de la misma manera Pablo declara en los versículos que venimos estudiando que nuestra insuficiencia no está en nuestras fuerzas. Necesitamos de Dios. Nuestra suficiencia no está en nuestras fuerzas, ni en nuestra inteligencia, ni en nuestras habilidades, sino en el poder de Dios. Los verdaderos ministros de Dios no desean la admiración de la gente. Usted sabe lo único que desean. Es que Dios transforme la vida de las personas a través de la palabra de Él bien predicada por esos ministros. La paga más grande que nosotros recibimos es ver a los hermanos creciendo en el conocimiento de Dios y obedeciendo su palabra en todo. Y que los inconversos vengan al conocimiento de la verdad de Él. Esa debe ser nuestra paga. Y esto nos lleva a nuestra tercera y última verdad. Dios nos hizo ministros de un nuevo pacto. Vaya su Biblia de nuevo a 2 de Corintios capítulo 3, versículo 6. Dice, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. No de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Este versículo que acabamos de leer, en algunos círculos cristianos ha sido muchas veces malinterpretado. Muchos lo interpretan que esto significa que el mucho estudio de la palabra de Dios envanece y lo que es importante es la llenura del Espíritu Santo. ¿No ha oído eso usted? Ahora, buscar ser llenos del Espíritu es importante con la oración y el estudio serio de la palabra de Dios. Pero eso no tiene nada que ver, este versículo no tiene nada que ver con lo que acabamos de leer. No quiere decir, ¿verdad? Esto a nosotros nos habla, lo que dice verdaderamente Pablo. Aquí está hablando acerca de dos pactos. El pacto de la letra y el pacto del espíritu. A eso se refiere. No tiene nada que ver, ¿verdad? De que tú le digas a alguien, no, es que ustedes estudian demasiado, pero no tienen nada de espirituales. Nosotros buscamos es la llenura del Espíritu Santo. ¿Usted ha oído eso? La llenura del Espíritu Santo se recibe, ¿verdad? Ya todos tenemos el Espíritu Santo. Cuando el Señor salva
a alguien ya tiene el Espíritu Santo. Y la llenura la buscamos en oración y en estudio serio de la palabra. Ahí. ¿Okay? Déjenme explicarle brevemente lo que este versículo sí significa. Nos habla de dos pactos, como venía diciendo. El pacto de la letra es el pacto que fue escrito en tablas de piedra por Dios en el monte Sinaí. Estoy hablando de los 10 mandamientos. Éxodo capítulo 31, versículo 18. Nos dice que Dios dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Estas 2 tablas contenían el pacto de la letra, los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos que Dios hizo con su pueblo. Ese pacto que Dios hizo con su pueblo. Pero era de cierta forma un pacto de muerte. ¿Por qué de muerte? Bueno, primero por la frustración, la culpa y la vergüenza que sentimos todos por la incapacidad de no poder cumplir perfectamente la ley de Dios, los 10 mandamientos. Romanos capítulo 3, versículo 20 nos dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Por medio de la ley es el conocimiento del pecado y ninguno podrá ser justificado por las obras de la ley. Segundo, porque es un ministerio de muerte. Este pacto de la letra mata por medio de la muerte eterna. En otras palabras, condenación eterna en el infierno, que es el castigo por no cumplirla perfectamente. Aquellos que se amparan en las obras de la ley, si quebrantan en un punto la ley, se hacen culpables, dice la palabra de Dios, de todos, de toda la ley. Entonces están condenados. Y es imposible cumplir la ley perfectamente y todo el tiempo. Fíjese lo que dice Gálatas capítulo 3, versículo 10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Porque pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y fíjese que dice permaneciere, o sea, constantemente. Ahora, algunos de ustedes dirán, entonces estamos perdidos. No, hermanos. Hermanos y amigos que nos visitan, no estamos perdidos. La ley de Dios es buena. Pastor, pero usted acaba de decir que no es buena. No, sí es buena. ¿Por qué? Porque nos da el conocimiento de nuestra condición pecaminosa y como resultado nos lleva a Cristo, hermanos, que es el único que ha cumplido la ley perfectamente por nosotros. Cristo cumplió la ley perfectamente por nosotros. Gálatas capítulo 3, versículo 24 nos dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo. ¿Qué significa nuestro ayo? Nuestro maestro, nuestro guía para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe en Cristo. El versículo 6 continúa hablándonos del otro pacto, el de la ley del Espíritu que vivifica.
Esta ley del Espíritu es la nueva vida en Cristo para todos aquellos que han sido salvos por la gracia de Dios. ¿Cómo funciona? Pastor, ¿cómo funciona? El Espíritu Santo escribe la ley de Dios en nuestros corazones. Ya no en piedras, sino está escrita ahora en nuestros corazones. Si usted va a Ezequiel capítulo 36, versículos 26 y 27, el Señor nos dice, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andes en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Hermanos, y esta promesa es una realidad hoy en Cristo. Ahora, todos los que han sido regenerados por el poder del Espíritu Santo, se han arrepentido de sus pecados y han creído en Jesús como su Señor y Salvador de sus almas, han cumplido la ley de Dios perfectamente por Cristo Jesús. Estamos en paz con Dios. ¡Qué alegría! Romanos capítulo 5, versículo 1 que nos dice, justificados pues por la fe en Cristo, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Qué gozo, ¿verdad? Qué alegría. Gálatas capítulo 2, versículos 16 nos dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. La ley es buena porque nos señala el pecado, nos lleva a Cristo. Pero por las obras de la ley nosotros no podemos ser justificados delante del Padre. En otras palabras, no podemos ir al cielo, no podemos ser salvos, no podemos tener una relación con Dios verdadera, si no es a través de Cristo. Pablo nos dice claramente que él no es un ministro de la letra, o sea, de la ley, sino del Espíritu, o sea, de la fe en Cristo. Hermanos, Cristo cumplió la ley de Dios perfectamente por nosotros. Permítame recalcarle esto un poquito más, para que usted salga de aquí agradecido profundamente con Dios por lo que Él hizo en Cristo Jesús, a su favor. Nuestro Señor Jesucristo cargó la maldición de nuestro horrendo pecado. Y ahora somos aceptos única y perfectamente delante del Padre por la fe en Cristo y solo en Él, en Cristo. Y digo eso solo en Cristo porque yo sé que hay personas que tal vez nos escuchen después. No, yo sí creo en Cristo, pero creo en esto también. Y no, es la fe sola en Cristo. No las obras no salvan a nadie. Solamente la fe en Cristo, creer en Él. Y para poder entender nosotros, hermanos, una buena noticia para el hombre, por eso siempre digo que el evangelio verdadero comienza con una mala noticia que después se convierte en una buena. Pues para nosotros poder entender una buena noticia de Dios, debemos primero saber una mala noticia. Nunca es al revés, en el evangelio es así, nunca es al revés.
La ley nos da la mala noticia. Dios es santo y nosotros no lo somos. Dios es santo y nos dio una ley, los 10 mandamientos. Y Él te dice, los tienes que cumplir porque si no los cumples, entonces morirás eternamente en el infierno. Esto es una mala noticia. Porque no lo podemos cumplir perfectamente como vengo diciéndole, hermano. Y no solamente que lo cumplas un día, sino que no lo podemos cumplir todo el tiempo, todos los días. Pero la buena noticia es, Cristo nos dice que no podemos hacer nada con semejante exigencia de Dios, porque Él lo hizo todo. Él lo hizo todo por ti en la cruz. La ley nos ilustra cuán pecadores nosotros somos y la cruz nos muestra la gracia perdonadora de Dios, el amor de Dios por su pueblo. Me gusta mucho, como lo dice el pastor Julio Benítez. Abro la cita, dice, la ley nos toma y nos pasa por las puertas del infierno y nos deja frente a la cruz de Cristo. Y esa es la buena nueva, que tú no puedes hacer nada, pero Cristo en la cruz lo hizo todo. Eso es el Evangelio. Eso es el Evangelio. Cristo en la cruz lo hizo todo por ti y por mí. Hoy aprendimos que para el mundo, nosotros la iglesia, somos una carta abierta. Usted y yo para el mundo somos una carta abierta. Así que pregunto, ¿qué están leyendo ellos de nosotros? ¿Qué está leyendo el mundo de mí? Número 2, también aprendimos que debemos tener conciencia de que dependemos de Dios completamente. Quiere decir eso que cuando yo voy a hacer cualquier cosa, yo dependo de Dios. Yo primero consulto con Dios. Pregunto, hermanos, ¿estamos sirviendo al Señor con nuestras fuerzas? ¿Estamos dependiendo o estamos dependiendo verdaderamente de Dios? Cuando yo voy a dar una clase o cuando voy a predicar o cuando usted va a predicarle a alguien en las calles o hacer cualquier cosa que el Señor le haya mandado, ¿usted verdaderamente está dependiendo de Dios? Se va en oración preguntándole al Señor, pidiéndole al Señor, Señor, lléname, Señor, úngeme, que mis labios salga tu palabra. O estoy dependiendo de mí mismo, de mis habilidades. Estoy dependiendo de todo lo que yo he estudiado. Por último, todo creyente de alguna manera es un testigo de Cristo donde quiera que está. Todo creyente. Estamos nosotros compartiendo con otros el evangelio al cual nosotros estamos llamados a compartir, que estamos llamados a predicar, lo estamos compartiendo con otros. O verdaderamente tenemos temor al que dirán o al que me rechacen. Ese es el temor más grande que muchos tienen. Es que me da miedo que me rechacen.
Pero cuando nosotros vamos a la palabra del Señor, mis hermanos, al Señor los rechazaron, a los apóstoles los rechazaron, a los hermanos los rechazaron. Usted lee la historia del cristianismo, a todos los verdaderos cristianos los han rechazado. Y el Señor dice claramente, si a mí me han rechazado, ¿cuánto no más a ustedes? Si verdaderamente somos discípulos de Cristo y estamos viviendo para su gloria, el resultado de eso es una ecuación, igual a, te van a rechazar. Más nada que eso. Si usted quiere agradar a todo el mundo, déjenme darle una noticia. Eso es imposible. Eso es imposible. Y si usted está viviendo para Dios, para la gloria de Dios, lo van a rechazar donde quiera que esté. Pero mis hermanos, siempre digo algo. Usted no puede temerle más al hombre que a Dios. Solo hemos venido a este mundo. Y sin duda, solo nos vamos a ir. Complazca a Dios que en el lecho de su muerte, en aquel momento cuando usted le toque partir de aquí, usted dirá, pastor, si yo estoy tan joven, ¿cómo usted va a estar hablando de eso? No, mi hermano. No importa lo joven que usted sea o lo viejo que usted sea, no importa. Todos nos vamos a ir de aquí. Y piense en eso, en el último momento de su vida, cómo usted quiere que ese momento de la partida sea. Usted estará satisfecho de que usted hizo la voluntad de Dios, de que usted vivió para Dios con todo su ser. Esa es la satisfacción. No podemos sacar nada de este mundo corrompido, hermanos. Hemos venido sin nada a este mundo y sin duda nada podemos sacar. Solo nos llevaremos lo que hicimos para Dios. Y cuando digo eso, lo que hacemos entre nosotros como hermanos, eso es lo que vamos a sacar. Y no quisiera irme de aquí en esta tarde, sino que quisiera hablarle a los amigos o amigas que me escuchan. Hoy el Señor, a través de su palabra, nos ha enseñado que la letra mata, pero el Espíritu vivifica. Sin Cristo solo tienes un deseo de ir al cielo por tus propias obras, y eso hemos visto por la palabra de Dios que es imposible. La Biblia nos dice claramente que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios. Ninguno. Si confías en tus obras, en tu religión, en tu moralidad, estás bajo maldición, dice la palabra de Dios. Y cuando cierres tus ojos aquí en este mundo, los abrirás en un lugar muy desagradable que se llama infierno. La Biblia le dice infierno, condenación eterna. Pero la buena noticia es que Cristo cumplió la ley por ti. Romanos capítulo 10, versículo 4 dice, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Mira lo que dije. Bueno, no lo dije yo, lo dice la palabra de Dios. A todo aquel que cree en Cristo. Hoy el mismo Espíritu Santo que transformó a los de la iglesia de Corintios puede regenerar tu corazón, amigo o amiga, y darte una nueva vida aquí y ahora. Puede cambiar tu vida aquí y ahora. Si solo vienes a Cristo en arrepentimiento y fe solamente en Él. Así que allí donde tú estás, pídele al Señor que salve tu alma. Yo a veces me pongo a pensar en aquellas personas que han rechazado al Señor. Yo no sé si eso a usted le da sentimiento, le da tristeza,
¿Cuántas personas se van a ir de este mundo sin Cristo? Con deudas pendientes con Dios, que pudieron haber sido pagadas si se hubiesen arrepentido de sus pecados y hubiesen puesto la fe en Cristo y solo en Él para el perdón de ellas. Oremos, oremos por aquellos que no tienen al Señor todavía. Oremos por ellos, clamemos por ellos. Iglesia, debemos predicar la palabra. No se crea, todos sentimos eso. Todos a veces sentimos, me van a rechazar o que me van a decir, no, ellos no van a escuchar, no importa, hermano. El Señor no nos llamó a eso, el Señor nos llamó a compartir la palabra. Y amigo y amiga que me escucha que están aquí, no importa, jóvenes que llevan tiempo en la iglesia nos salva, estas cuatro paredes nos salvan, esto es un templo de bloques que dentro de unos años esto se va a caer y esto no importa para nada, lo que importa es tu alma. Tu alma perdida, no importa que tu papá y tu mamá sean cristianos, tu abuelo sea pastor, lo que sea. La relación tuya con Dios es única, es individual. Por eso te digo, por las misericordias de Dios, arrepiéntete y cree en el Evangelio. Arrepiéntete y cree en Cristo hoy, antes que sea demasiado tarde. Amén. Vamos a orar. Señor, en esta tarde hemos predicado tu palabra, Señor, que es una lámpara a nuestros pies y lumbrera al camino. Señor, tú eres la única esperanza para este mundo perdido. Señor, reconocemos que no tenemos nada sin ti, que te necesitamos, Padre, que necesitamos de tu presencia, Señor, que estamos agradecidos a aquellos, Padre, que por tu gracia y tu misericordia hemos sido salvos. Y te rogamos, Señor, por tu bondad, primeramente que pongas en nosotros, tus hijos, una urgencia por compartir este evangelio tan poderoso. Es lo único que puede reconciliar al hombre contigo, Señor, tú lo sabes. Te pedimos, Señor, que te apiades de las vidas que están aquí, que todavía no son salvos. Que resucites a esos muertos espirituales, Señor, y los levantes de esa tumba, Padre. Que tú produzcas en ellos salvación y vida eterna. También te rogamos por nosotros, Señor, tus hijos, que nos llames a conciencia y que nos ayudes, Señor, a estar firmes y a buscarte, Señor, y a servirte de todo corazón. Aléjanos cada vez de las cosas mundanas y banales de este mundo. Y enfócanos en el deseo de tu corazón. Danos pasión por ti, Señor, grandemente. Danos pasión por las almas perdidas. Danos pasión por buscarte. Danos pasión por llevar vidas piadosas. Te lo rogamos, Señor. En el nombre de Jesús. Ahora en este momento, Señor, rogamos que prepares nuestras mentes y corazones. Aquellos que como iglesia vamos a participar de tu mesa, Señor. Que tú nos aclares nuestras mentes para poder arrepentirnos delante de ti y poder, Señor, cenar contigo en esta tarde y regocijarnos de la belleza y la grandeza de lo que es el Evangelio.
recordándolo en esta Santa Cena. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.